Ya estoy grabando, fíjate si puedes Ahí estamos compartir, porque grabando. acá habilité. Sí, sí, Vale, estamos bien. listo. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver un poquito el tema de lo que está en la teoría, de las reglitas como para esbozar el lugar de raíces, algo que estuvimos viendo un poco como introducción la semana pasada. Eh, Acá, si bien en la filmina están las reglas para esbozar el diagrama del lugar de raíces, yo voy a ir switchando entre la filmina y la tablet para algunas reglas demostrársela. Hay una regla en sí que no la voy a demostrar porque necesitaría un pizarrón y no estamos en condiciones de... entonces esa la vamos a obviar, la vamos a tomar como que es lo que dice ahí la regla y listo, porque no es muy, se complica mucho en la tablet, se van a perder, ni no tiene mucho sentido. Así que la idea es que veamos el tema de cómo graficar, ¿sí? Este lugar de raíces sin que sea a través de MATLAB, ¿está bien? De manera de tener un gráfico aproximado, así como hacíamos con BODE, lo vamos a hacer también con lugar de raíces. Y recordando un poquito lo que era el lugar de raíces, el lugar de raíces nos iba a dar, digamos, dado un controlador y dado una planta, nos iba a dar el gráfico de cómo se iban a ubicar los polos en el plano, a medida que un parámetro varía. ¿Sí? Puede ser una ganancia, puede ser el valor de un cero encontrador, lo que sea. Entonces, lo que vamos a plantear, vamos a partir, ahora yo voy a switchar un poquito a la tablet, vamos a plantear de dónde surge, o sea, cuál es el polinomio que vamos a analizar, digamos, porque lo que a nosotros nos interesa justamente es qué camino hacen esos polos a los cerrados, ¿sí? Con ese controlador que elegimos y esa planta, cuando variamos una ganancia. De esta manera vamos a saber si los polos adoptan en algún momento valores complejos jugados, si el sistema se hace inestable en algún momento, si el sistema arranca inestable y luego se estabiliza. Es una información muy útil porque vamos a tener una idea de cómo vamos a movernos en el plano, cómo se van a mover los polos cerrado cerrado en función de ese valor. ¿Está bien? Entonces voy a pasar la tablet. Creo que ahí están viendo. Voy a guardar un segundo. Bien. Entonces lo que es el lugar de las raíces, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar es para los dos tipos de lazos que vimos. No sé si se acuerdan que habíamos visto el lazo donde el controlador estaba, digamos, en el lazo de alimentación. Esto nos daba esta transferencia, donde G es la planta y H es el controlador. ¿Está bien? O el que más vamos, digamos, la estructura que más usamos nosotros es donde tenemos el controlador delante de la planta, ¿sí? Y esa transferencia de I respecto a la referencia, ¿sí? Perdón, era G por H sobre 1 más G por H. Hago esta aclaración porque le digo que lo que vamos a ver nosotros sirve no solamente para la estructura, digamos, más común, ¿sí? Que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es esta, ¿sí? Donde esto es la salida y esto es la referencia, ¿sí? Esto es lo más común, esto es lo que vamos a trabajar nosotros y esto corresponde, digamos, ¿m? A esta transferencia que está acá. Y la otra transferencia, perdón, la otra transferencia es donde tenemos el controlador aquí. ¿Está bien? Y aquí la planta.
esto es I, esto es R. O sea, vamos, perdón, este corresponde a esta transferencia que está acá. Para ambos lazos, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros del lugar de raíces es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque lo que se estudia es justamente, fíjense que el denominador es el mismo y eso es justamente lo que vamos a estudiar. Estudiamos el denominador. Entonces, el lugar de raíces nos permite examinar la ubicación de las raíces justamente del polinomio característico en función de un parámetro variable, por ejemplo, una ganancia. Entonces, lo que nosotros nos estamos concentrando es en el polinomio 1 más g por h. Igual a 0. Este es nuestro polinomio de interés. Que lo podríamos también escribir como 1 más lambda por f de s. ¿Está bien? Este lambda es el parámetro justamente que es una ganancia que va a variar, ¿sí?, de 0 a infinito. Y f de s, vamos a aquí, obviamente, van a estar nucleados todo lo que son los ceros del sistema lazo abierto y los polos del sistema lazo abierto, tanto de la planta como del controlador. Es decir, f de s no va a ser más que una productoria de i igual a 1 hasta m, o sea, los m ceros, ¿sí?, sobre la productoria. Perdón, Maxi acá hace un comentario al chat, no sé si lo viste, Diego. A ver. No, no, perdón, no era para andar por el chat. O Ah, sea, me equivoqué yo cuando estaba, porque estoy con el celular, porque no tengo la computadora no y te apreté preocupes, mal. Ah, ok. Maxi. No, Perdón. no. Yo como no venía siguiendo el detalle de la cuenta, pensé que era algo que pues, no lo quería dejar pasar. Disculpen. Bien. Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a estudiar es justamente la ecuación 1 más lambda por f de s, donde f de s no va a ser más que la productoria de ceros y la productoria de polos. Esos ceros y esos polos no van a ser más que los ceros y los polos del controlador y la planta, ¿está bien? G y H van a tener sus polos y sus ceros, que son lo que vamos a llamar son los polos a lazo abierto, ¿sí? Son los polos que trae la planta y el controlador. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros vamos a ir estudiando va a ser 1 más lambda por, sería, perdón, aquí tenemos S más C1, S más C2, y así hasta, a ver si me escribe el puntito, S más CM. Y abajo tenemos los polos, S más P1, S más P2, S más Pn. Bien, lambda va a ser mayor que 0, ¿sí? Es una ganancia, ¿está bien? Obviamente va a ser mayor que 0, va a arrancar en 0, y esto es lo que vamos a estudiar. Eh, vol- Volviendo, siguiendo un poquito entonces el análisis, lo que nosotros en realidad nos tenemos que concentrar es en 1 más lambda f de s, lo vuelvo a escribir porque quedó arriba, igual a 0. Entonces fíjense que si nosotros pasamos el 1 restando, ¿sí? O, en otras palabras, g por h igual a menos 1. Fíjense que aquí todo punto que pertenezca a este lugar de raíces va a cumplir dos condiciones, ¿sí? Por un lado es la condición de ángulo, en donde el ángulo de g por h tiene que ser igual a, lo escribo por acá, fíjense cuál es el ángulo o la fase de menos 1, ¿sí? Es más menos 180 grados por 2k más 1. ¿Sí? Bueno, K va desde 0, 1, 2, y así. ¿Está bien?
Fíjense que G por H es igual a menos 1, entonces el ángulo de menos 1 obviamente es más menos 180 por 2K más 1, ¿sí? Entonces cualquier punto, ¿sí?, que pertenezca entonces al lugar de raíces tiene que cumplir con esta condición. Y la otra condición que tiene que cumplir es la condición de magnitud. Todo punto que sea solución o sea parte del lugar de raíces va a hacer que el módulo de G por H sea igual a 1. Si ustedes no se acuerdan las reglas que vamos a ver y demás, con que ustedes se acuerden esto, ¿sí?, ya es suficiente para esbozar el lugar de raíz. Entonces, de acá empiezan a surgir las reglas para graficar de manera, digamos, tipo un esbozo, como hacíamos con Bode, de manera aproximada. ¿Está bien? La única manera exacta va a ser si nosotros lo hacemos con MATLAB, pero lo que vamos a hacer nosotros es que ustedes, a partir de el conocimiento de los polos y ceros del sistema lazo abierto y de algunas condiciones más, puedan dibujar el camino que van a hacer las raíces en el plano. ¿Para cuándo? Para los valores de lambda desde 0 hasta infinito. Entonces, ahora sí voy a switchar un poquito a la filmina, si empezamos a hacer el pasaje. Y vamos a ver, vamos a trabajar a estas reglitas a partir de un ejemplo. Las reglas que vamos a ver son 7. ¿Sí? Son los 7 pasos que son necesarios para graficar de manera aproximada el lugar de raíces. ¿Sí? Primero vamos a ubicar los polos y ceros del sistema lazo abierto, y de FDS justamente. Luego vamos a trazar la parte del eje real. Vamos a determinar lo que se llama el centroide, esbozar las asíntotas, ¿sí?, que ahora vamos a ver qué es eso. Vamos a determinar si existen o no puntos de bifurcación. Vamos a determinar los ángulos de salida y llegada para aquellos polos o ceros que sean a lazo abierto complejo conjugado. Y vamos a calcular, digamos, los cruces de las ramas sobre el eje imaginario, si es que los hay. Y luego se dibujará el resto del lugar del gráfico. Lo que vamos a ir trabajando nosotros es a través de un ejemplo. Acá en la filmina está, sí, se plantea como que nuestro controlador es esa transferencia K de S, que es S más 3 sobre S cuadrado más 4S más 5. Y la planta es 100 sobre S menos 0,5 por S más 4. ¿Sí? K es el controlador, G0 es el modelo nominal de la planta. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el lugar de raíces de 1 más lambda por FDS, que es el polinomio característico, ¿sí?, que representa, obviamente, los polos cerrados del lazo formado con K y G de 0. Y va a ser para distintos valores de lambda, ¿sí?, que sería una ganancia variable del controlador. Generalmente lo que más se estila es eso, que dejar una ganancia variable para saber cómo varían los polos cuando esa ganancia es 0, es decir, no hay, digamos, no hay realimentación, hasta el infinito. Así que bien, lo primero que vamos a graficar, o vamos en el plano S, vamos a colocar los polos y ceros a lazo abierto. Como se ven ahí, bueno, los que están dibujando, ahí vemos que esos son los polos y ceros, tanto del controlador como de la planta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vuelvo un cachito para atrás? Tenemos un 0 en menos 3, un par de polos complejos jugados aquí, luego tenemos un polo en 0,5 y un polo menos 4. ¿Sí? Este es el polo de la planta, este es el otro polo de la planta, este es el 0 del controlador, y estos son los dos polos del controlador de lazo abierto. Aquí lo que dice la primera regla, que esto ahora lo vamos a demostrar, dice que cada línea de lugar raíces empieza en un polo lazo abierto, ¿sí? Es decir, para el caso cuando lambda es igual a 0, ¿sí?, cuando no hay ganancia, y termina en un 0 a lazo abierto. ¿Sí? Si el sistema, fíjense, como en este caso tiene más polos que ceros, ¿sí?, entonces lo que no significa que el sistema no tenga ceros, pero esos ceros en realidad que no son físicos,
o que no son finitos, en realidad están en el infinito. Entonces va a haber dos polos acá, porque fíjense que hay 4 polos y un 0. Uno de esos polos va a ir a buscar el 0. Los otros polos irán a buscar a los otros ceros que están en el infinito. Ahora, vamos a demostrar un poquito de por qué el lugar de raíces empieza en un polo lazo abierto y por qué cuando la ganancia es 0 y por qué el lugar de raíces termina en un 0 lazo abierto cuando la ganancia tiende a infinito. Y eso lo vamos a demostrar acá en la tablet. Entonces, volviendo al tema nosotros habíamos pasado, partimos de, ahí estamos, ahora lo vemos, siempre estamos en lambda, ¿se acuerda? Vamos a escribirlo todo completo para que no nos olvidemos, que quede registro. Tenemos 1 más lambda f de s igual a 0. Luego dijimos que teníamos 1 más lambda por s más c1, s más c2, uy, creo que se escribí con esto, s más c3 y así, sí, con todo el puntito, ahí va, me he jodido. Bien, y abajo tenemos los polos a los abiertos. S más P1, no sé qué te pasa, che. S más P2, S más P3 y así. Bien, esto igual a 0, por supuesto. Entonces, luego habíamos dicho, entonces, lambda por f de s igual a menos 1, ¿sí? Lo que también podríamos decir que es f de s igual a menos 1 sobre lambda. ¿Sí? Y de aquí entonces, f de s sabíamos que todo esto es f de s. Bien, volvemos al lápiz, ok. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es ver qué pasa, a qué tiende esto. Entonces vamos a plantear el límite para lambda tendiendo a 0, que es el caso de inicio, es decir, dónde arranca el lugar de raíces, ¿sí? Del módulo de S más C1, S más C2, perdón, S más C3, y así, sobre S más P1, S más P2, S más P3. Bien. Y esto es igual entonces al límite para lambda tendiendo a 0 del módulo de 1 sobre lambda. Y esto, fíjense, tiende a infinito. Si tiende a infinito, ¿sí? Quiere decir que tiende a alguno de estos polos, ¿está bien? Es decir, tiene alguno de estos, se hace 0 acá abajo, por eso da infinito. Y esto es la demostración de por qué el lugar de raíces arranca en un polo a lazo abierto. Ahora vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa? Hacemos lo mismo para cuando lambda tiende a infinito en vez de a 0. O sea, el caso de máxima ganancia, ¿sí? Lo mismo. S más C. ¿Se entiende por qué dio 0? Fíjense, si yo hago tender a 0 acá, esta parte del límite, no me están viendo que estoy señalando, obviamente, ¿sí? Esto da infinito. Quiere decir que está tendiendo a alguno de estos polos. Lo mismo vamos a ver ahora. Vamos a hacer el otro caso para cuando
hago tender entonces a lambda a infinito. Entonces aplico el límite para lambda tendiendo a infinito de 1 sobre lambda. Y esto da 0. ¿Está bien? Quiere decir que cuando yo elevo la ganancia al infinito, los polos terminan en algún cero, es decir, esto está tendiendo a alguno de estos ceros. Esta es la demostración entonces de esta primera regla, digamos, ¿sí? Y un agregado a esto es que la gráfica tendrá tantas ramificaciones como raíces tenga, ¿sí? Entonces, si hay ceros que están en el infinito, es decir, que no son finitos, ¿sí? Alguna de esas ramas van a tender a ese cero, es decir, algunas se van a ir hacia el infinito. Bien, esta es la primera regla, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces es ubicar los polos a los abiertos. Sabemos entonces que el lugar de raíces va a empezar en un polo y va a terminar en los ceros. Y aquellos ceros que no estén, digamos, estén en el infinito, va a haber polos que los van a ir a buscar. Es decir, hay ramas que se van a ir al infinito. Ahora vamos a dibujar el lugar de raíces sobre el eje real, ¿sí? Entonces acá hay una regla, ¿sí? Que dice que si hay un número impar de polos y ceros, lazo abierto, a la derecha de un punto en el eje real, entonces el punto pertenece al lugar de raíces. Esto quiere decir que, vamos a poner esto, yo me tomo un punto aquí, un punto de prueba, y dice, la regla dice, si hay un par de polos y ceros al lazo abierto a la derecha, un punto en eje real, entonces ese punto pertenece al raíces. Como a la derecha no tengo ningún número impar de polos y ceros, todo este tramo hasta este polo obviamente no va a pertenecer. Tomo un punto de prueba aquí, ¿sí? Y veo que hay un polo a la derecha, por tanto este, ¿sí? Punto pertenece al lugar de raíces. Sigo avanzando, pongo un punto de prueba aquí, y veo que tengo 1, 2, 3 polos, es decir, un número impar de polos y ceros al lazo abierto. Sigo, paso el 0, y acá veo que tengo un número par, es decir, tengo un 0 y tengo 3 polos. Por tanto, este lugar no pertenece al lugar de raíces. Sigo, paso el polo, tomo un punto de prueba aquí, a la izquierda de este polo, y veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es un número impar, por lo tanto, digamos, este tramo hasta el infinito, ¿sí? Va a pertenecer al lugar de raíces, hasta el menos infinito, digamos. ¿Está bien? Ahora, lo que yo quiero mostrarles un poquito, si ustedes no se acuerdan la regla, dijimos que se tenían que acordar de que todo punto en el lugar de raíces cumplía con dos condiciones. La condición de ángulo, ¿sí? Y la condición de magnitud. Entonces, si no se acuerdan, como decía la regla, ¿está bien? Yo me paro acá y tengo que ver digamos, qué ángulo tengo, ¿sí? Respecto a los polos. Entonces, fíjense, de aquí, de este polo a este punto, tengo, ¿cuánto? Tengo 180 o menos 180, ¿está bien? Después, con este aporta el ángulo de este 0 a este punto de prueba es 0, y de este polo a esto es 0, y si yo hago acá los complejos conjugados, en realidad no contribuyen a 360 grados, por lo tanto no se tienen que contar. Entonces este puntito de prueba pertenece al lugar de raíces porque cumple con la condición de ángulo, ¿sí? El ángulo, si yo hago la sumatoria de cada uno de los ángulos que me aporta, digamos, el polo, el 0, a ese punto de prueba, me da que es más o menos 180 era por 2K más 1. Bien. Lo mismo pasándonos, ¿está bien? Hasta acá.
tomo este punto de prueba y hago lo mismo. Me fijo entonces cuál es el aporte. Dijimos que los polos compromos, si uno lo haría, contribuyen a de 360 grados, por lo tanto, no hay que hacerla. Sí, lo pueden hacer, pero es como mismo que no lo tengan en cuenta. Si yo acá tengo entonces el aporte del 0 va a ser menos 180, el polo va a ser 180, por lo tanto la sumatoria va a ser 0 grados, por lo tanto ese punto ahí no corresponde, no pertenece a las raíces por no cumplir con la condición de ángulo. Por eso es que dice un número impar de polos y cero, la regla, ¿no? Yo se la estoy demostrando. Tomo otro punto aquí y hago lo mismo. Me fijo cuál es, digamos, el aporte de ángulo entre ese punto y el polo, entre ese punto y el 0, y entre ese punto y el otro polo. Como son, digamos, dos polos y un 0, ¿sí? Me va a dar menos 180, es decir, por lo tanto, cumple con la condición de ángulo. Recuerden que la condición de ángulo es más menos 180 por 2K más 1. ¿Sí? Esto es, digamos, yo digo un punto de prueba, tomo un punto de prueba que sea, por ejemplo, S', ¿sí? Y entonces tengo que ver entre ese punto y el 0 y el polo, cuál es el ángulo que estoy teniendo. Así que esa es la demostración, digamos, de por qué es esta regla. Si ustedes no se acuerdan la regla, simplemente se tienen que acordar dos cosas. ¿Sí? Que todo punto que pertenece al lugar de raíces tiene que cumplir con la condición de ángulo y con la condición de magnitud. Así que bueno, ahí lo que tenemos marcado entonces es la parte del lugar de raíces que pertenece al lugar de raíces, es decir, tenemos esta parte, y tenemos de aquí hacia el menos infinito. Entonces ya empezamos a dibujar. Nosotros sabemos que aquí, por este lado, va a haber polos, ¿sí? Que van a ir moviéndose, después vamos a ver cómo, y de acá hacia allá. Evidentemente, por lo que dijimos que cada polo, digamos, va a ir a buscar a los ceros, evidentemente este polo va a ir a buscar hacia allá, hacia el menos infinito, el cero que esté en el menos infinito. Y después acá tenemos tres polos. Alguno de estos tres va a ir a parar al cero, ¿sí? Cuando lambda sea infinito. Y los otros dos irán a buscar, obviamente, los otros dos ceros que están en el infinito también. Después vamos a ver, digamos, dónde, cómo se van a ir. Así que, bien, eso por un lado. Sigamos entonces avanzando. Perdón. Bueno, la tercera regla dice que hay que determinar el centroide y usar las asíntotas. Yo les dije que va a haber dos polos que van a ir a buscar a los dos ceros que están en el infinito. Uno ya vimos, ¿no? Que es este que está acá, va a ir hacia el menos infinito, pero hay dos polos aquí, de estos tres que están dando vuelta por acá, que van a ir a buscar a los ceros que están en el infinito. Entonces, por un lado, las asíntotas nos indican hacia dónde tenderán los polos. Nos marcan como una recta donde los polos van a ir tangente a esa recta a buscar a los ceros al infinito. Para sistemas entonces con más polos que ceros, el número de asíntotas es igual al grado relativo, ¿sí? N menos N. En algunos sistemas no hay asíntotas, porque obviamente cuando el grado relativo es cero, es decir, tenemos tantos polos infinitos como ceros finitos. Entonces, ahí en el mismo lugar de raíces van a ir a terminar los polos a los ceros. Las asíntotas, como acotación, son simétricas respecto al eje real y parten de un punto que se llama centroide, ¿sí? Que es esto que tenemos marcado acá. Este es el centroide, lo que yo estoy señalando. Y estas son las asíntotas. Son asíntotas, no significa que los polos vayan caminando así por aquí arriba. Son asíntotas, es decir, los polos que vayan a buscar a los ceros que están en infinito van a ir, digamos, en forma tangencial a esa asíntota.
¿Mm? Entonces, esta regla es justamente la que no vamos a demostrar porque es muy larga la demostración, pero la fórmula para calcular el centroide es esta, digamos que es la sumatoria de todos los valores de los polos, es decir, digamos, fíjense, si yo tengo un polo -4, bueno, y otro -3, esto va a ser -4 -3, menos la sumatoria de todos los ceros, dividido el orden relativo, es decir, el n, que es el número de polos, menos m, que es el número de ceros. Los ángulos de las asíntotas, ¿sí? También, digamos, se determinan en función del grado relativo. ¿Está bien? Entonces, el ángulo de las asíntotas va a ser 2k menos 1 por pi sobre n menos c. Es decir, el número de asíntotas va a depender simplemente del grado relativo del sistema. Entonces, aquí se calculó, se hizo la suma digamos, de los polos, de los valores de los ceros, y quedó que, bueno, ahí está el punto, digamos, el centroide, y a partir de ahí sale la asíntota con el grado, con el ángulo que nos marca acá nk. Obviamente, dependiendo de cuántas asíntotas haya, ¿sí? Ahí vamos a saber cómo son los ángulos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer variar k desde 1, 2, así hasta n menos n. Entonces esta reglita que la vamos a tomar como cierta, sí, pues no la vamos a demostrar porque realmente con la tablet se complica demasiado. Seguimos entonces, ¿sí? Y tenemos que determinar si existen o no, digamos, puntos de bifurcación. Los puntos de bifurcación se producen en el eje real, ¿sí? Pueden ocurrir también en cualquier parte del plano complejo, pero generalmente ocurren en el eje real. Y los puntos de bifurcación son esos puntos donde se da un polo múltiple. Es decir, en algún momento va a haber dos polos que van a venir sobre el eje real, se van a transformar en polo doble, ¿sí? Y a partir de ahí se van a ir hacia, van a transformarse en complejos conjugados. Entonces tenemos que buscar justamente cuáles son esos puntos. Entonces tenemos que buscar en la ecuación cuando la ecuación 1 más g por h igual a 0 tiene polos dobles. Esa es la forma de encontrar esto. Bien. Entonces, obviamente, por hacerlo prueba y error es un poco complicado, así que la fórmula que más precisa, digamos, es la que vemos, la que está ahí, bueno, planteada, que como regla práctica dice que uno que tiene que hacer es calcular, digamos, resolver esta ecuación, ¿está bien? Y una vez que resolvemos esta ecuación, esos son los puntos, digamos, que son los que determinan el punto de bifurcación. Yo lo que voy a hacer ahora es demostrarle entonces esto, ¿sí? De dónde sale el tema este de cómo calcular los puntos de bifurcación. Así que vamos a switchar a la tablet. Bien. Entonces, nos vamos a concentrar en nuestra función, que es 1 más lambda f de s igual a 0. Y vamos a darle entonces un nombre a f de s. Y vamos a definir que el numerador de f de s vamos a llamar m y el denominador d. ¿Está bien? Igual a 0. Entonces, si f de s igual a 0 tiene raíces múltiples, ¿sí? Quiere decir que las raíces, para que lo voy a escribir acá, si f de s igual a 0 tiene raíces múltiples, ¿sí?
en SI eso es cuando la derivada de f de s respecto de s en s de i es igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer que todo esto lo llamamos, perdón, voy a borrar algo porque si no se va a prestar a confusión. Perdón, perdón, perdón. Ahí estamos. Vamos a llamar a toda esta función f de s, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es el denominador, nuestro denominador que es común a todas las funciones de transferencia y de lo que estamos estudiando, tenemos que encontrar raíces múltiples en SI. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar respecto a S, ¿sí? Y lo evaluamos en SI. Entonces, si f de S, entonces, como tenemos acá, es igual a 1 más lambda, lo que tenemos ahí arriba, m de S sobre ds igual a 0, ¿sí? Esto es igual a d, hacemos factor común, más lambda m de S sobre d de S. Y esto es igual a 0. Entonces, como para es igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Entonces, d de S más lambda m de S igual a 0. Y acá lo que tenemos que hacer justamente es derivar, esto es igual obviamente a f de S, derivamos entonces esa ecuación f de S respecto de S, esto sería d' de S más lambda m' de S igual a 0. Y calculamos entonces el valor de lambda para el cual la derivada es 0. Y esto sería menos d' de S sobre m' de S. Ese es el valor de ganancia en donde se produce la raíz múltiple. Entonces volvemos a nuestra función f de s, ¿sí? Que era d de s menos lambda, y ahora reemplazamos el valor de ganancia por m de s, y es igual a 0. Entonces, finalmente, lo que nos queda es, si hacemos todo factor común, m' de s, igualamos a 0, nos quedaría m' de s por d de s menos d' de s por m de s igual a 0. Y esto es justamente la ecuación que tenemos que resolver, ¿sí? Para calcular entonces los puntos de bifurcación. Si ustedes se fijan, es exactamente igual a lo que nos dio en la filmina. La otra es, si yo para llegar a lo mismo, una regla es, volvemos a plantear lo que hicimos antes, que era f de s igual a, era d de s más lambda m de, perdón, me salió mal la m de s igual a 0, ¿sí? Despejo lambda, despejo, me queda menos d de s sobre m de s. Y si yo calculo la derivada de lambda respecto de s, ¿sí? Lo que me da es justamente lo mismo. Así que esa es la regla que planteaba ahí, era otra forma. Yo se los demostré desde la obtención de las raíces múltiples. Igual a 0. Yo hago igual, busco las raíces que anulan el numerador,
y ahí tengo entonces los puntos de bifurcación. Nos puede dar estos valores que estén fuera del lugar de raíces, por tanto el único valor válido es aquel valor aquel raíz que nos dé aquí, que pertenezca al lugar de raíces, por supuesto. ¿Está bien? Así que esto después, cuando veamos el ejercicio, lo vamos a ver bien. Así que bien, esto es un poquito como para demostrar de dónde surge esta ecuación que está acá, por qué da esto. Entonces, una vez que tenemos los puntos de bifurcación, aquí aparentemente, volvemos un cachito atrás, hay 2 puntos de bifurcación, ¿sí? Bien. Entonces después vamos a ver, digamos, cómo completamos el gráfico, pero falta todavía. Lo que tenemos que determinar ahora es con qué ángulos salen. Ustedes recuerdan, el lugar de raíces arranca en los polos abiertos, por tanto, cuando yo empiezo a incrementar esa ganancia, digamos, los polos salen de acá y van hacia algún lugar. Entonces, lo que tenemos que determinar es lo que se llama los ángulos de salida. Si hubiese ceros, ¿sí? Complejo conjugado, tendríamos que calcular los ángulos de llegada, es decir, con qué ángulo llegan los polos cuando yo incremento la ganancia hacia el infinito. Aquí son ángulos de salida, es decir, los polos salen a medida que yo voy aumentando ganancia. El ángulo de salida, bueno, lo que se determina, aquí está la fórmula, es 180 más la sumatoria, ¿sí?, de los ángulos. Dice, en cada polo complejo, sumar los ángulos desde los ceros al polo y luego restar los ángulos desde los otros polos al mismo polo. ¿Está bien? Esa es la fórmula. Y en realidad, ¿de dónde surge esto? Bueno, esto surge de tomar un puntito de prueba, digamos, muy cerquita del polo, ¿sí?, y despejar justamente cuál es el ángulo ese que tendría que tener, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, ese puntito muy cerquita del polo tiene que cumplir con la condición de ángulo, que es más o menos 180 por 2K más 1. Entonces, ese ángulo es la incógnita, ¿sí? Y lo que hacemos es, ¿cuál es el aporte de cada ángulo hacia ese puntito de prueba? Y se despeja el ángulo. No es más que esto mismo, ¿sí? Pero bueno, eso surge de ahí. Si ustedes no se acuerdan esta regla, ¿sí? Bueno, hacen lo que yo les digo. Ponen un punto, ¿sí?, si ustedes suponen que que pertenece al lugar de raíces, si pertenece al lugar de raíces, el ángulo de ese polo, digamos, de ese puntito respecto al polo, que es la incógnita, y lo despejan, digamos, de los demás, porque obviamente sabemos cuál es el ángulo de este polo hacia ese punto, cuál es el ángulo de este hacia ahí. Es un puntito de prueba que está muy, muy, muy cerquita al polo. Entonces, de ahí surge esta fórmula. De despejar es justamente ese ángulo. Para lo que es ángulo de llegada, es algo similar, pero ustedes van a ver que tienen los signos, digamos, en sentido opuesto, obviamente, porque es justamente al revés, ¿sí? Estoy calculando el ángulo de un cero, por lo tanto ahí está la diferencia del ángulo. Entonces lo que se hace es, tengo que calcular, digamos, como voy al polo donde yo estoy calculando el ángulo de salida, en este caso, y lo que hago es, tomo el ángulo que hay por trigonometría desde este polo hasta este polo, en este caso es ese φ2, ¿sí? Luego, como en este caso es 90, el polo complejo conjugado obviamente siempre aporta 90, y me está faltando el otro que está por acá más lejos. Entonces ahí, bueno, aplico esta fórmula obviamente y despejo el ángulo de partida. Es alfa p por ángulo de partida, y el otro es no sé por qué se llama lo mismo, pero es ángulo de llegada. No sé. Así que eso hay que hacer un poco de trigonometría ahí, hay que calcular un poco los ángulos y plantear la fórmula. Les repito, si ustedes no se acuerdan de la regla, toman un punto de prueba, ¿sí?, y despejan esa incógnita. Ustedes saben que la sumatoria de todos los ángulos tiene que dar 180. Entonces, hay uno que va a ser la incógnita, que es justamente
el ángulo que va a tener ese puntito de prueba respecto del polo y lo despejan. Es de ahí donde sale esta fórmula. Eso después con la práctica lo vamos a fijar más este concepto. ¿Para qué necesitamos esto? Necesitamos esto para saber en qué dirección va a salir el gráfico en lugar de raíces. Si nosotros no tuviésemos esta información, no sabríamos si sale para arriba, si sale para allá, si sale para el costado. ¿Sí? Nos traza, digamos, un ángulo donde va a salir el lugar de raíces. Ya tenemos entonces los puntos de bifurcación, que lo vimos acá. Tenemos los ángulos. ¿Sí? Nos falta muy poquito para terminar de graficar el lugar de raíces. Como tenemos una asíntota, ustedes fíjense que la asíntota corta el eje. ¿Está bien? Al cortar el eje, la asíntota quiere decir que en algún momento el sistema se hace inestable. ¿Sí? El sistema se hace inestable porque los polos cerrados van a cruzar el eje y van a pasar a formar parte del semiplano derecho. De hecho, el sistema, fíjense, aquí arranca con un polo en menos 0,5, por lo tanto un polo en 0,5, perdón. Por lo tanto, ya el sistema arranca de forma inestable. Evidentemente, como este polo se mueve hacia allá, en algún valor de ganancia se va a meter dentro del semiplano izquierdo, pero lo que tenemos que calcular entonces es esta rama que sale tangente a la asíntota, ¿por dónde va a pasar? ¿Está bien? ¿Por qué punto va a pasar? Así que lo que tenemos que calcular acá es justamente dónde el sistema se vuelve críticamente estable o marginalmente estable. Y acá donde tenemos que aplicar lo que vimos en la clase anterior. El criterio de Rutherford-Hurwitz, por ejemplo. Hay varias formas, pero una de las formas sería para qué valor de K el sistema se hace inestable o marginalmente estable. Con ese valor de K vamos a la ecuación característica y podemos calcular cuál es esa raíz, ¿sí? Cuál es el valor, digamos, donde va a pasar por ahí. En realidad hay varias maneras. Una es la que yo le dije, por el criterio de Rutherford-Hurwitz, determinando el valor de ganancia que hace el sistema inestable, y luego se calcula el correspondiente valor por donde pasa en el eje J. La otra es, bueno, por probabilidad de error, buscando los puntos, ¿está bien? Y la otra también, la otra forma es planteando la ecuación característica, o sea, reemplazando S por W, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es igualar la parte real y la parte imaginaria en cero, y resolver el sistema de ecuaciones que nos va a quedar, obviamente, con dos incógnitas. La frecuencia y lambda. Así que, bueno, esas son las dos formas, ¿sí?, que tenemos. La más común, obviamente, la que yo recomiendo es, obviamente, usemos el criterio Rutherford-Hurwitz, que es el que vimos en la clase anterior, para calcular cuál es el valor de ganancia, ¿sí?, que hace el sistema cerrado, inestable, y luego calculamos el valor justamente que nos da llevando esa ganancia, aplicando esa ganancia en el sistema. Y ahí entonces ya tendríamos absolutamente todo. Tenemos entonces las ramas, tenemos los puntos de bifurcación. Entonces lo que hace acá el sistema a medida que uno empieza a incrementar la ganancia, ¿sí? El sistema primero es inestable, luego se vuelve estable. Este polo va en este sentido, esto sale con el ángulo que nos dio, este va hacia allí, y este cuarto polo, bueno, va a buscar el cero. Estos dos polos en algún momento se juntan aquí en el lugar de raíz, en el eje real. Uno va a ir a buscar este cero y el otro se va a ir hacia la derecha. Que se va a encontrar con este que viene en este camino, se vuelve digamos, a bifurcar la rama y así pasando por el valor 2, que es el valor justamente la frecuencia a la cual el sistema oscila, ¿sí? Y a partir de ahí, si sigue incrementando ganancias, se vuelve inestable. Es decir, este sistema va a tener un rango de ganancia, cuando ustedes calculen por Rutherford-Hurwitz, le van a dar un rango de ganancia que va a ser, tiene que ser mayor que tanto y menor que tanto para que el sistema sea estable. En ese rango, entre tal valor de ganancia y tal valor de ganancia, los polos se van a mover en el semiplano izquierdo según lo marca el lugar raíz. Esta es la información que nos da justamente, es eso. Si uno ahora en MATLAB lo vamos a ver,
que MATLAB te hace, después por ahí seguramente Demián le va a mostrar el toolbox que tiene, que es RL Tools, que uno va variando la ganancia y te va mostrando, digamos, cómo van viajando cada uno de los polos y va haciendo este camino. Lo que nos permite hacer estas reglitas a nosotros es dibujar de manera aproximada este gráfico, sin depender de MATLAB. Así que bien, esto es las reglas para graficar. Nosotros ahora, Demián se lo va a mostrar, y de manera va a mostrar la función de MATLAB que les permite graficar directamente el lugar de raíces o tener una interacción, algo más interactivo, así que ustedes pueden ir viendo, le varía la ganancia y van viendo cómo esos polos se van moviendo dentro del lugar. Lo que a mí me gustaría que quede claro entonces para qué sirve este gráfico. Este gráfico nos da la información justamente de para qué va a cierto valor de ganancia. Yo voy a tener, por ejemplo, todos polos reales. ¿Sí? Si en algún momento voy a poder tener todos polos reales a los cerrados, si existe algún valor de ganancia o algún rango de ganancia para que eso se produzca. Si hay, digamos, si yo tengo, por ejemplo, va a haber momentos en que tenga los polos con cierto factor de amortiguamiento, otros con menos, con más, dependiendo, o sea, yo tengo mucha información de qué rango de polos yo voy a tener en el sistema. Yo no voy a tener polos, por ejemplo, uno ya sabe que no voy a tener polos por acá, por esta zona, ¿sí? Los polos con este controlador y con esta planta se van a manejar por el camino que se marcó acá. No se me van a ir de ahí. Entonces, a los fines de diseño, a veces lo que se hacía en lugar de raíces era decir, bueno, yo quiero este factor de amortiguamiento. ¿Sí? El factor de amortiguamiento es el ángulo de los polos. Entonces, ¿existe algún valor de ganancia que me dé esto? Sí, existe. Bueno, entonces se puede buscar. Esa es la información que nos da el lugar de raíces. Nos muestra cómo se van a mover, digamos, las raíces a medida que yo aumento la ganancia. Y la varío desde 0 hasta infinito. Así que bueno, esto es, bueno, ahí están las funciones, RLOCUS y RLTool. RLOCUS te da el gráfico directamente, y RLTool en MATLAB te calculan el lugar de raíces de forma más exacta. Así que, bueno, estas son las reglitas. Algunas reglas las demostramos un poquito más para que no queden tan así mecánicas. Y bueno, lo que queda ahora es tratar de hacer algún ejercicio como para ir haciendo estas reglas y poder entender un poquito más cómo es. Así que bueno, no sé, Demián, si estás disponible. Vos sos el anfitrión, me parece. No te escuchamos. Hola, hola, ahí sí, ¿no? Ahora sí. No, perdón. Perdón. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí. La página hay una... No, acá. Hay una guía. No. Acá. Hay una guía para repasar cada una de estas reglas con un ejemplo concreto, discutidas. Ahora lo vamos a repasar. Y lo vamos haciendo en la compu. ¿Cómo tarda? Está para atrás. Ahí está. Vamos por acá. No.
Ahí vamos. Bueno. En la página tienen este ejemplo. ¿Sí? Vamos a empezar a... No. ¿Cómo cuesta esto? Empezamos a discutir esta parte. Este ejemplo del lugar geométrico de las raíces. A mí me gustaría, como siempre, insistir un poquito. El jueves podemos hacer otro ejemplo de esto, pero insistir un poco en el concepto. En el concepto. Para seguir con la línea progresiva sobre la cual se va construyendo la materia esta. La semana pasada, lo que hicimos nosotros fue empezar a hablar del lazo cerrado. Empezamos a hablar del lazo cerrado. Entonces nos dimos cuenta de que si bien nosotros sabíamos cómo analizar la estabilidad de un sistema, primero sabemos cómo definir la estabilidad del sistema, que eso es muy importante. Así que aunque parezca elemental, es algo que suele costar, que los alumnos suelen tener como cierta reticencia a incorporar este concepto. ¿Cuándo el sistema es estable? En términos de entrada y salida, es cuando a todas las entradas acotadas aplicadas al sistema genera todas salidas acotadas. Eso es el sistema estable. Entonces nosotros sabíamos muy bien cuando los sistemas eran estables. Sabíamos qué era, y en particular cuando los sistemas eran lineales, invariantes en el tiempo, los sabíamos analizar muy en profundidad, porque teníamos una serie de teoremas que nos vinculaban. Raíces del polinomio denominador, autovalores de la matriz de estados asociados al sistema, la matriz A del sistema. Sabíamos que cuando esos números tenían parte real negativa, estaban en el semiplano izquierdo, esos sistemas eran estables. Ahora, empezamos a discutir qué pasaba cuando los interconectábamos y cerrábamos ese lazo. ¿Se acuerdan de esta discusión? ¿Un poco? Más o menos. Bueno, ahí José me hace un sí. Entiendo que es más o menos la respuesta general. Empezamos a discutir cuándo estos sistemas realimentados eran estables. Entonces decíamos, bueno, si los interconecto y entro por cualquier canal de entrada y salgo por cualquier canal de salida, y esas relaciones de cualquier entrada con cualquier salida daban todas entrada acotada, salida acotada, entonces la cosa era internamente estable, hasta le poníamos nombre, estabilidad interna. ¿Sí? En sistema de lazo cerrado es internamente estable si entrando por cualquier entrada y saliendo por cualquier salida, esa relación es entrada acotada, salida acotada. Pero seguimos sumando como resultados teóricos, y el que incorporamos era el de las funciones de sensibilidad. En las funciones de sensibilidad. Cuando estas 4 funciones de sensibilidad que estaban en la teoría verificaban los teoremas para verificar, justamente, valga la redundancia, estabilidad, entrada-salida, para sistemas lineales de tiempo invariante, entonces la cosa era entrada acotada, salida acotada. Perdón, internamente estable. Cuando esas funciones de sensibilidad daban entrada acotada, salida acotada, usando los teoremas de autovalores y raíces del polinomio denominador, eso daba entrada acotada, salida acotada. Ahí ya cerramos el lazo. Entonces, hoy Diego se empieza a dar esta discusión. Bueno, si nosotros cerramos el lazo, ¿sí? Pero a su vez incorporo una ganancia en ese lazo cerrado, que yo la puedo variar, una ganancia positiva que la puedo variar. Bueno, ¿cómo irá evolucionando la dinámica de ese lazo cerrado? En particular, será estable o inestable. Pero hoy Diego fue un paso más adelante. No se quedó con, bueno, estable y inestable. Diego dice, bueno, pongo un sistema que a lazo abierto tiene estas características. Bueno. Un sistema que a lazo abierto tiene estas características. Ahora renderiza. O quizás no, que me parece que este no es vector. Pongo un sistema que a lazo abierto tiene estas características. Entonces, no me conformo con cerrar el lazo así. O sea, olvidémonos de la ganancia acá. Me la olvido un cachito. No me conformo con cerrar el lazo así. Porque no pierdan de vista que esta M de... Pues, fíjense que se llama F, una letra nueva. No es ni G ni K. ¿Por qué? Porque esa F podría ser cualquier cosa.
Podría ser un controlador, como hablábamos el otro día, por una planta, o lo que se les ocurra a ustedes. O podría ser una planta, y que el controlador sea uno. Entonces Diego dice, no voy a cerrar el lazo así. Voy a poner una constante adelante de este lazo que está acá. Voy a poner esa constante que está ahí. Entonces lo que empieza a preguntarse Diego hoy, lo que empieza a discutir Diego hoy es, bueno, ¿cómo evolucionará la dinámica del sistema lazo cerrado? Y en particular, ¿cuándo será internamente estable o no? Repasamos, ¿qué quiere decir con este lazo a lazo cerrado? La estabilidad interna quiere decir, por ejemplo, entrando por este canal de referencia y saliendo por la salida I es estable. Entrando por el canal este de entrada por acá y saliendo por I es estable. Entrando por este canal de salida por acá. Ustedes ven el mouse, ¿no? Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. gracias, Jan. Entrando por este canal de salida que está acá y saliendo por I, el sistema es estable. Entrada acotada, salida acotada. Entrando por la referencia y saliendo por el canal de error, el sistema es vivo estable. Entrando por el canal de medición, ¿sí? Que está acá abajo, y saliendo por el canal este que está acá, después de la ganancia, el sistema es internamente estable. Pero además de eso, Diego se empieza a preguntar cómo evolucionará la dinámica de ese sistema lazo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros veíamos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, que modificando, por ejemplo, raíces y ceros de una función de transferencia, la respuesta al escalón se modificaba. Podía, por ejemplo, si tenía polos rápidos, la respuesta al escalón iba a ser rápida. Y podía tener sobrevalor, podía tener subvalor, podía oscilar un poco, en función de dónde estaban las raíces de esa función de transferencia. Bueno, hoy Diego lo que se pregunta es esto. Bueno, si yo ahora tengo esta estructura que está acá, y voy modificando esa ganancia, piensen que esa ganancia es... Piensen que esa ganancia que está ahí es un potenciómetro. La voy moviendo. La hago 0, la hago 1, la hago 2, la hago 3. ¿Sí? Un potenciómetro. La voy cambiando. Entonces Diego empieza a preguntarse, bueno, además, si es internamente estable o inestable, necesito saber dónde van a estar esos polos a lazo cerrado. ¿Sí? Es decir, yo tengo los polos a lazo abierto, que están dados por D, ¿sí? Este D que está acá en el denominador de F. Pero por supuesto, cuando yo cierre el lazo, ese sistema de lazo cerrado tendrá otros polos, que serán función de, bueno, de M, de D y ahora de lambda. ¿Sí? Ahora de lambda. O sea, tengo los polos a lazo abierto, pero esos no me importan tanto ahora. Ahora los que me van a empezar a importar es dónde están los del lazo cerrado. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a cerrar el lazo, y voy a tratar de darle forma a ese lazo cerrado para que las respuestas al escalón se comporten como yo quiero. Supongan que el sistema es inestable, yo voy a diseñar, por ejemplo, lambda, para que ese sistema sea estable, pero además verifique especificaciones de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga sobrevalor, o que el sobrevalor sea lo más chiquito posible, que no tenga subvalor, o que el subvalor sea lo más chiquito posible, que el sistema sea estable, por supuesto. ¿Se entiende? Yo empiezo a jugar con esta ganancia a lazo cerrado, que la voy a ir cambiando con un potenciómetro así. Entonces me voy a ir fijando, bueno, cuando la ganancia varíe, ¿dónde van a estar los polos del sistema lazo cerrado? O sea, voy a modificar la ganancia, esa que está afectando al lazo abierto acá como en la figura de arriba, y me voy a fijar a dónde van a parar las raíces del polinomio lazo cerrado. Eso es más o menos el resumen de todo esto que vieron hoy. Sé que es nuevo, sé que necesita esto madurar, por eso me gusta un poco resaltar, recalcar un poco el concepto de todo para que de a poquito vaya goteando esto y empiece a sedimentar, a madurar. Ahora, la verdad
es que la función del sistema de lazo cerrado es así. Es esto que está acá. ¿Sí? Entrando por la referencia, saliendo por I, esa es la función de transferencia del lazo cerrado. Y eso que está ahí, no es ni más ni menos que la función de sensibilidad complementaria. Si se acuerdan, repasamos cómo es el álgebra de bloques de esto que está acá, entrando por la referencia y saliendo por I, que va a ser en general, ¿sí?, la que yo voy a seguir, pero no es la única que tengo que mirar. Tengo que mirar las 4 funciones de sensibilidad. Ahora voy a hacer un comentario con respecto a eso. Pero miro la función de sensibilidad complementaria, que es la que mapea la referencia a la salida. Función de sensibilidad complementaria era la T0. La T0. ¿Qué era la T0? La que mapea, por ejemplo, de la referencia a la salida. Y, por ejemplo, acordándose la regla de Mason o acordándose de la mínima álgebra de bloque, la más elemental, la T0 es lambda por F sobre 1 más lambda por F. Esta que está acá. Lambda por F sobre 1 más lambda por F. En particular, yo los que les recuerdo, les adelanto, es que todas las funciones de sensibilidad van a tener este denominador. Ese denominador va a estar en todas las funciones de sensibilidad. Entonces yo lo que voy a tener que mirar es cómo evolucionan las raíces de este polinomio. Vamos a hacerla más preciso todavía. Bueno. No entiendo. No me está tomando el zoom como yo quiero que me lo tome. Ahora, esto es muy raro. Para mí esto era un vector. Bueno, en fin, no importa. En fin, lo que voy a estudiar es cómo van a evolucionar las raíces de ese polinomio de denominador a medida que yo varíe lambda. ¿Qué es variar lambda? Cambiar el potenciómetro. ¿Cuánto puede valer lambda? Puede valer 0, puede valer 1, puede valer 2, puede valer infinito, de 0 a infinito. Supongo que lambda es una constante positiva. Si me permitiera que fuera negativa, es una buena pregunta que se pueden hacer y la pueden pensar. Pero Perdón, digamos Damián, que no. Sí, Franco. puedo hacer una consulta porque no sé si estoy equivocado, pero la regla de Mason no, Ujú. no decía que, bueno, que vos hacías el lazo directo dividido 1 menos el lazo cerrado, ¿no? Y esa es mi duda, porque o sea, vi que ponen más abajo, pero Sí, pero no sé si estoy equivocado. era uno Claro. menos, pero acá tenías un más. Ah, ok, listo. ¿Está No bien? dije nada. Sí. No problem. Se me colgó Impressive, lo abrimos de nuevo para variar. Entonces, recapitulando, yo tengo esta. Qué desastre esto. Tengo ese polinomio que está ahí. 1 más lambda por f. Y ya ustedes pueden saber que todas las funciones de sensibilidad, o sea, van a tener todas ese denominador. Por ejemplo, yo les dije esta es la T0. ¿Cómo será la S0? 1 sobre 1 más lambda f. ¿Cómo será la SU? G, F, hay que ver ahí porque está todo junto, pero todas, lo importante es que todas las funciones de sensibilidad van a tener ese denominador. Y en definitiva, hagan acá un cuadradito ahí en sus notas, que yo veo que están tomando nota. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago el lugar de raíces? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora vamos a ver los pasos, pero no se pierdan de vista lo que están haciendo, por favor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y estoy estudiando, acá es lo importante, cómo evolucionan las raíces del lazo cerrado a medida que yo cambio lambda. Es decir, cómo evolucionan las raíces de este polinomio que digo ahora, 1 más lambda por f, a medida que yo cambio lambda. Eso es el lugar de las raíces. Ese es el lugar de las raíces. Lo que uno va a estudiar es, por ejemplo, si en ese seguimiento de referencia, cuando yo cambie el valor del potenciómetro, el valor de lambda, cuando yo cambie el valor del potenciómetro, el valor de lambda, por ejemplo, si las raíces van a ser reales o con parte imaginaria. A ver si alguno se anima a recordar cuál era la diferencia. Si en 1 más lambda f
las raíces de esa estructura son todas reales o tengo polos dominantes con parte imaginaria. ¿Qué cambiaba ahí? Si alguno se acuerda, lo quiere tirar. Que uno era amortiguado y el otro subamortiguado o algo así. Algo así, está muy bien, Jan. O sea, está perfecta la respuesta, pero simplificándolo, trayéndolo más, como decimos en criollo, bueno, una va a oscilar y la otra no va a oscilar. Quizás a veces me puedo dar el lujo de que oscile, quizás a veces no. Quizás a veces es inevitable que oscile, quizás a veces sí. Bueno, lo que vamos a empezar a discutir es, cambio lambda, ¿a dónde van a parar esas raíces del lazo cerrado? ¿Podría ser, por ejemplo, que una respuesta oscile o no oscile con diferentes valores de lambda? ¿Podría ser que un sistema que a lazo abierto es inestable, el levitador, podría ser que el levitador se estabilice con un cierto valor de lambda? ¿Se entiende el concepto de esto? Ahí me dicen Yanni y José que sí. Ahora, resolver ese problema, 1 más f más lambda f igual a 0, no es elemental. Ahí Maxi me tira falta vos, Franco, ¿eh? Hoy casi, ahí me tiró Maxi no sé, creo que ustedes no lo ven eso, no me acuerdo. Pero ahí está, Franco, hasta ahí te cantó el retruco, Maxi, me mandó un aplauso. No solamente que está bien, sino que está bárbaro, me dice. ¿Sabés jugar Ian, ¿sabés jugar al truco? Más o menos. He intentado aprender, pero no he practicado mucho. Está bien. ¿Lo has intentado? Está bien. Yo no soy muy de los naipes, no me gusta mucho el juego de cartas. En realidad no me gusta mucho, me aburren los juegos, pero bueno, es como que lo terminás aprendiendo, ¿viste? Acá vas un asado, otro asado, otro asado, otro asado, y por más que te terminas jugando al truco. Bueno, Sí. ese problema que está ahí no es fácil de resolver. No es fácil de resolver. ¿Por qué? Pensemos un segundo. F es numerador dividido denominador. Entonces yo tengo que estudiar 1 más, si quieren tomen nota para no perderse en lo que digo. Yo tengo que estudiar 1 más lambda por f igual a 0. ¿Eso qué es? 1 más lambda por numerador dividido denominador igual a 0. ¿Sí? 1 más lambda por numerador denominador igual a 0. Bueno, ahí tengo como un cociente. Hago la cuenta, me queda denominador más lambda numerador dividido denominador igual a 0. Tomen nota de esto para verlo y que digerirlo. O sea, si haces esa cuenta, te queda denominador más lambda numerador sobre denominador igual a 0. Entonces, cuando haces esa cuenta, el denominador lo podés perder, porque como está igualado a 0, entonces ese problema te queda denominador más lambda numerador igual a 0. Ahora, denominador va a ser grado más grande que numerador. Si ese denominador tiene grado 2, el problema es súper fácil. Porque si ese, o sea, en definitiva lo que terminaría estudiando son las raíces de una cuadrática, que va a depender de lambda. O sea, menos b más menos la raíz de a al cuadrado menos 4 b al cuadrado menos 4ac dividido bla, 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 bla. Tengo una función que va a depender de lambda. Entonces le doy un valor a lambda y me da las raíces. Le doy otro valor a lambda, me da las raíces. Le doy otro valor a lambda, me da las raíces. Si es cuadrática. Ahora, si ya la cosa se complica, no tengo una forma para resolver ese problema. No tengo. O sea, si es cuadrática, tengo la fórmula. Si no es cuadrática, soné. Entonces, ¿qué pasaba? Estos tipos que trabajaban en los laboratorios de él y todos estos grandes desarrollos científicos que se generan en la década del 20, del 30, del 40 y del 50, bueno, y después también, pero estos los estudiamos todos acá, todos esos grandes desarrollos científicos referidos a los sistemas dinámicos, a las ecuaciones diferenciales, está todo el mundo laburando con todo ahí. Todo el mundo laburando con todo. Los matemáticos, sin ir más lejos, la transformada de Fourier, que es de principios del siglo XIX, 1800 algo, 1820, por ahí, se puede demostrar,
la convergencia de la transformada de Fourier, se puede demostrar en la primera década del siglo XX. Esos años de guerras y otras cositas más ahí dando vuelta, potenciaron mucho los desarrollos científicos. Y una de las áreas que más se benefició con todo eso es el área de los sistemas dinámicos. Control, sistemas dinámicos, identificación y toda la matemática que le daba soporte a todo esto. Entonces los tipos estos decían, pará, ya el polinomio cuadrático lo resolvemos bien. Ahora, si el polinomio crecía de grado, no sabían qué hacer estos tipos, porque no tenían MATLAB, no tenían computadora, no tenían calculadora. Entonces empezaron a pensar un montón de resultados de manera tal que usando, acá en otro cuadradito acá, usando la información del lazo abierto, o sea, de M y de D, usando la información de M y de D, poder predecir cómo iban a evolucionar las raíces a lazo cerrado a medida que variaba lambda. Piensen esto. Ya ver las raíces de M y de D sin la computadora es un quilombito. Es un quilombito porque no es fácil ver las raíces de un polinomio de grado 4, de grado 5. Ponele que había el método de bisección, había algunas formas que numéricamente los tipos lo podían hacer. Pero ahora si ya metías lambda en el medio, ya era eran otros cantares, ya era de difícil a muy difícil se iba la cosa. Entonces los tipos empezaron, bueno, dijeron, nosotros vamos a poder ver las raíces de M y de D. Entonces, usando la información de M y de D, vamos a ver dónde quedan las raíces del lazo cerrado. Es decir, usando la información de la parte de arriba, vamos a ver dónde van a parar las raíces del lazo cerrado. Todo esto que acabo de resumir en 15 minutos, un poquito más, es diagrama de lugar de raíces. Entonces los tipos desarrollaron un paquete de 7 reglas que, usando la información del lazo cerrado, del lazo abierto, se fijan dónde van las raíces del lazo cerrado. Entonces se fijan dónde van las raíces de 1 más lambda f. Y como ese es el denominador de todas las funciones de sensibilidad, mataban 2 pájaros de un tiro, porque ya verificaban la estabilidad interna de la semana pasada, pero además se fijaban a dónde iban a ir a parar. Y así, por ejemplo, diseñaban el controlador de Watt, ¿viste? El de la máquina a vapor. Ese es un controlador proporcional, es ese que está ahí. Diseñaban el controlador del Cervito ese que les mostré el otro día. Ese es un controlador proporcional. Y con alguna cosita más, el abanico se hacía casi infinito. Al punto tal, esto les contaba con una anécdota media simpática el cuatrimestre pasado, que los tipos no se quedaron con eso, sino que los tipos se hicieron su regla. Se hicieron su regla, que es el Spy Rule, o una cosa así, o en castellano, el espirule. El espirule. Que es, ¿ven la imagen ahí? Ahora la voy a ver en la pantalla nueva. El enigmático, dice ahí. El enigma. No, el famoso espirule. El famoso espirule, porque hay una anécdota medio graciosa con esto. La semana que el jueves se la cuento. Pero a mí me daba risa, no sé, yo la conté. Pero los tipos, acá dicen, fíjense, el enigmático espirule. A ver si puedo. ¿Por qué? ¿Vos abrir? No, acá ahora sí. Y los tipos hicieron este coso que está ahí. Y con ese coso que está ahí, los rusos mandaron a la perra esta laica a dar vuelta por la luna. Los yanquis mandaban. No es joda lo que estoy diciendo. O sea, yo sé que suena gracioso, pero esa es la herramienta que les permitía a los tipos diseñar los giróscopos para hacer el control de aptitud de los misiles, diseñar el control de órbita de los satélites que mandaban ¿sí? Década del 50, fines de los 40, principios de los 60. Los tipos diseñaban con esto. Diseñaban con este coso que está ahí. Y esto que está acá simplemente resolvía o permitía incorporar alguna herramienta, ¿sí? Para
para medir el lugar de raíces. O sea, tengan en cuenta esto, no es joda el lugar de raíces. ¿Y por qué es importante estudiarlo en esta materia? O sea, ustedes tienen el RLOCUS y todas estas cosas. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a ir formando la pared de ladrillos, para que ustedes ganen solidez en esto que tiene que ver con la teoría de control. Bueno, entonces volvemos acá. Entonces los tipos se desarrollaron 7 reglas, o 6 o 8, depende cómo las organizan, y el espirule. Vamos a poner una nota ahí en la página de la materia del espirule, porque a mí me dio mucha risa. Bueno, la cosa que acá empieza el coso, el coso este, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a resolver la raíz del lazo cerrado. La raíz del lazo cerrado no es ni más ni menos que estudiar 1 más lambda por f igual a 0. Y eso haces la cuenta y te da d más lambda por m igual a 0. Y bueno, tengo que estudiar la raíz de ese que está ahí. Porque necesito ver dónde van a ir a parar las raíces del lazo cerrado. ¿Por qué? Porque quiero estabilidad interna, entrar por cualquier lado, salir por cualquier lado, estabilidad vivo, y además quiero ciertas especificaciones de diseño. Imagínense si el satélite que mandaron los rusos con esta perra Laika oscilaba, ¿no? O sea, el control de aptitud del satélite con la perra adentro oscilaba. El satélite hacía pa. No hubiesen sido condiciones muy, muy confortables. Entonces, imagino yo que los rusos habrán diseñado un lazo cerrado que era suave y que no tenía sobrevalor, por ejemplo, que hacía así el control de órbita. Tac. Entonces las raíces del lazo cerrado todas reales. Entonces se fijaban, a ver cuánto valía lambda, ¿sí? Tipo con el destornillador ahí, tac, y ponían lambda para que el sistema de lazo cerrado no oscile. Entonces, bueno, vamos a resolver ese problema. Listo. Vamos a resolver ese problema. Tomamos un ejemplo. Tomamos este ejemplo. Bueno. Tomamos este ejemplo en donde F es G por K. F es G por K. ¿Y por qué F es G por K? Porque lo que hacían los rusos tenían la planta. Tenían la planta que era la inclinación del cohete cuando le daban a las toberas, ¿no? Tenían la planta. Pero los tipos, que con esta lambda era medio limitado, lo que hacían es, le ponemos, mirá qué pasa si ponemos un polito adelante de la planta, 1 sobre S más 2. Y entonces pienso F como 1 sobre S más 2 por la planta. Entonces movés ahí la ganancia. Y eso les ampliaba el abanico casi a cualquier lado llegaban. ¿Sí? Tenían la planta, se inventaban una funcioncita de transferencia y después se fijaban de mover esto. Entonces, es como que ampliaban el abanico. Entonces, es que F puede ser G por K. No necesariamente F es igual a G. F es igual a G cuando K es igual a 1. Pero vos podés poner una K ahí como se te ocurra. La que te sirva. La que te ayude a extender esto y que mejore la cosa. Entonces, en este ejemplo, K vale eso que está ahí. ¿Cómo es K? A ver si alguno me lo tira rápido. Yo siempre insisto con esto porque es importante que lo vean. ¿Cómo es K? Vamos. Estable y de fase mínima. Ya ahora tenemos que meter estable hasta avanzada. Y ahora ya después de las dos clases, estable y de fase mínima. ¿Cómo sé que es estable? Polinomio de grado 2, todo su coeficiente positivo, teoremita de avanzada, estable. Facilísimo de demostrar. ¿Y G cómo es? Inestable, polo en 0,5. Cosas que tiene que observar el ingeniero de control a golpe de vista. Tac. Controlador, estable de fase mínima, planta inestable. Lo primero, porque eso ya te setea la cabeza. Vos ahí empezás a explorar, vos decís, bueno, de todos los caminos que tengo, estos 7 que están, no los puedo tomar. Tengo que tomar estos 4 que están acá. Porque tengo estos asuntos. Bueno, entonces, raíz, tengo que hacerme un separador, ¿no? Regla 1, así como los de MDQ, un separador, regla, MDQ, sí, MDQ, tac.
regla 1. Dibujo polos y ceros a lazo cerrado. Perdón. No. Dibujo polos y ceros del sistema lazo abierto. A ver. Cuanto más rápido me contestan, más rápido nos vamos. Se está saturando. Polos y ceros del sistema lazo cerrado. Hay un 0 que es facilísimo, -3. ¿Sí? Hay un polo que es facilísimo, se los digo yo, -4. Otro polo por ahí, ¿ven? Sí. 0.5. 0.5. Y después hay dos politos ahí que están más como complicados, ¿no? Digamos, no son a golpe de vista, pero están por ahí. Vamos a ver. Dibujar, acá está, acá los calculamos. Esto lo tienen en la página, ¿eh? Y está explicado, ahí todo lo que estoy diciendo yo está escrito ahí. Dibujo los polos. Bueno, tengo un 0 en -3, un polo en 5, un polo en un polo en 0.5, un polo en -4, y después tengo dos polos, raíces complejas conjugadas, -2 más -j. Fácil, regla 1. Regla 1, listo. Tac. -4, -2 más -j, más 0.5 y -3 el cerito. Convención, cruz polo, círculo 0. Bueno. Regla 2. Regla 2. Dibujar la parte del lugar de raíces sobre el eje real. Y Diego les demuestra ahí la cuenta, que es fácil, se las demostró, pero la conclusión era esta. Te parás en un punto del eje real. Si a la derecha tenés un número impar, no está bien dicho, pero digámoslo, permítamelo decir así, de singularidades, ese punto pertenece al lugar de raíces. Entonces, por ejemplo, yo me paro acá en el 0. ¿Cuántas singularidades, no en el sentido matemático, cuántas singularidades tengo a la derecha del 0? Una, bien, una. Entonces, ese punto pertenece al lugar de raíces. Lo mismo va a pasar con el -2, con el -1, lo mismo con el -2, me voy a -2,5. Y bueno, son polos complejos conjugados. Si antes tenía 1, ahora tengo 3. O sea, después del -2 sigue pasando lo mismo. Este punto pertenece al lugar de raíz hasta que llego a -3. Cruzo el -3. ¿Cuántas singularidades en el sentido relajado tengo a la derecha del -3? 1, 2, 3, 4. Este punto no pertenece al lugar de raíces. Y lo mismo hasta -4. Cuando cruzo el -4, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Después del -4, todo pertenece al lugar de raíces. Y antes del punto 5, no pertenece al lugar de raíces. Resumo todo eso en este dibujito. Regla 2, cocinada. De punto 5 a -3, adentro del lugar de raíces. Después de -4, adentro del lugar de raíces. Bien. Regla 3. Regla 3. Determinar el centroide y esbozar las asíntotas. Diego les mostraba hoy que a medida que cambiaban la lambda, ¿sí? A medida que cambiaban la lambda, las raíces iban a ir de un lugar hacia el otro. Y en general, esto para... ¿sí? Supongo que tengo un polo y un 0. Un polo y un 0. Bueno, cuando lambda valga 0, las raíces van a estar en las raíces del sistema lazo abierto. Ahora, cuando lambda empiece a crecer, las raíces van a ir a buscar ese 0. O sea, cada polo va a ir a morir en un 0. Cuando tenga, por ejemplo, más polos que ceros, hay algún polo que va a tener que inventarse un 0 porque no va a tener lugar donde ir a parar cuando lambda valga infinito. Entonces lo que aparecen son este concepto, asíntotas. Lo que aparece es el concepto de asíntotas. O sea, el lugar a donde van a morir aquellos polos que no tienen a dónde ir cuando lambda sea muy grande.
Y el centroide es el punto que le va a dar origen a todas estas asíntotas. A ver, me voy a ir un segundito al final de todo esto. Ahora yo voy a... Les muestro el lugar de raíz es este. ¿Sí? Ven acá, este por ejemplo, ya les muestro el final de la película, pero este por ejemplo tiene 1, 2, 3 ramas, 3 asíntotas. 1, 2, 3 asíntotas. ¿Sí? Y esas asíntotas, ven como hay algunas ramas que se van, ahora lo vamos a ir analizando, pero digamos, esto es a lo que tenemos que llegar. Y las asíntotas están ahí. Hay una que es fácil, una que está sobre el eje real negativo. Fa, se va para allá. Hay otras que son así. Pero hay ahora las estudiamos, la cosa es que hay un punto que le da origen a esas asíntotas. Y ese punto tiene este nombre que es medio de ciencia ficción, centroide. El centroide es el punto que le va a dar origen a las asíntotas. Bueno, ¿cuántas asíntotas voy a tener? Facilísimo, facilísimo. Y Diego lo discutía. ¿Sí? Tantas asíntotas como grado relativo tenga F. ¿Por qué? Si el grado relativo es 0, tengo polos y ceros iguales. Si el grado relativo es 0, tengo la misma cantidad de polos que de ceros. Entonces tengo un polo para cada 0. O sea, este polo que está acá va a morirse en este 0 que está acá. Y este polo que está acá va a morirse en este 0 que está acá. Ahora, si tengo un 0 menos que polos, entonces voy a tener que inventarme una asíntota para ir a buscar cuando el lambda vaya infinito. Quiere decir, voy a tener tantas asíntotas como diferencia entre polos y ceros. Voy a tener tantas asíntotas como grado relativo tenga F. Bien. Entonces, ¿cuántas asíntotas voy a tener? Tantas como grado relativo. Voy a mi ejemplo. F vale C más 3, o sea, tengo, así contando rápido, tengo 2 polos de K, 2 polos de G, o sea, tengo 4 polos. F tiene 4 polos. Y tiene un 0, que está en menos 3. 4 polos, un 0. ¿Cuál es el grado relativo? 3. 4 polos, un 0. La diferencia, el grado relativo, 3. Número de asíntotas, 3. ¿Por qué? Porque este polo, que marco con el dedo índice acá de mi mano izquierda, este polo va a ir a buscar este 0. Tac, este tiene pareja. Ahora estos 3 polos van a tener que ir a buscar un 0 en el infinito. Y para poder ir a buscarlo, se van a tener que inventar una asíntota. Entonces tengo 3 asíntotas. Bueno. Ahora, ¿dónde está el centroide? Hoy Diego les mostraba la fórmula esta que está acá. El centroide, qué cosa esto que esté ahí está, ahí está. ¿Dónde va a estar el centroide? Bueno, sumo todos los polos, le resto todos los ceros y divido por el grado relativo. Abajo está la cuenta. A ver, sumo todos los polos. Punto 5. Anótenlos por ahí porque los vamos a usar. Punto 5, menos 4, menos 2 más menos J. Y un 0 en menos 3. Punto 5, menos 4, menos 2 más menos J. Polos. Y ceros, uno solo en menos 3. Bueno, dicho eso, vuelvo a la ecuación 4. Esta que está acá. Sumo todos los polos. Punto 5 más menos 4 más menos 2 más J más menos 2 menos J. Resto los ceros. Menos 3. Es una cuenta súper sencilla. Cuenta de colegio primario del día 4 del segundo grado. Y eso me da menos 1,5. Quiere decir que el centroide está en menos 1,5. O sea, piensen en el eje real. Voy a menos 1,5. Voy a menos 1,5 y ahí está el centroide. A partir de ese punto van a nacer todas las... A partir de ese punto van a nacer todas las asíntotas. Listo.
calculo las asíntotas. Fórmula que les muestro hoy, Diego. Siempre en el denominador, grado relativo. Entonces, pienso, acá tengo la fórmula de las asíntotas, del ángulo, pero es súper fácil eso. Como esto tiene simetría sobre el eje real, porque los polos a lo sumo están en el eje real o son complejos conjugados, bueno, es como que tengo que cortar la pizza. Sé que voy a tener tantas asíntotas como grado relativo, bueno, tengo que cortar la pizza en esos ángulos. Entonces, eso de cortar la pizza está acá. Pienso en una acá que va de 1 hasta el grado relativo, en este caso de 1 a 3. Y tengo esta fórmula, que lo único que hace es cortar la pizza en 60, 180, 240. O algo así, no sé. Ahora hago la cuenta, pero lo dije, no sé si lo dije bien. La cosa es que la formulita es esa. Entonces, cuando K valga 1, esto es 2 por 1 menos 1, pi sobre 3, 60. Segunda asíntota, K vale 2. 2 por 2, 4, menos 1 sobre 3, pi. 60 grados, 180. Y la última, menos 60, 5 pi sobre 3. 60, 180. ¿Ven que corté la pizza en 3 porciones iguales? ¿Sí? 60, menos 60, 180. ¿Ven? No, la fórmula es esa, pero no es más que cortar una pizza. Bien. Entonces, vengo acá y me dibujo. Menos 1,5 meto el centroide, más 60, menos 180. 3 asíntotas. Desde ya les digo que este tema requiere tener como cierto entrenamiento. O sea, uno va a ser un lugar de raíces, va a ser otro lugar de raíces, va a ser 5 lugares de raíces, va a ser 6, 12 lugares de raíces, y recién ahí va a empezar a tener como intuición de la forma que tiene. Uno tiene que ver muchos lugares de raíces para después de ver esto que está acá, decir, ah, bien, la forma más o menos es esta. Bueno, vamos con los puntos de bifurcación. ¿Qué son los puntos de bifurcación? Decíamos en la teoría, y repetía yo recién, que los polos del sistema a lazo cerrado van a nacer en las raíces del sistema a lazo abierto. Es decir, cuando lambda vale 0, las raíces del sistema a lazo cerrado van a estar en donde están las raíces del sistema a lazo abierto. A medida que yo empiece a aumentar lambda, estos polos a lazo abierto van a empezar a caminar y se van a ir. Entonces, los que están en el eje real por ejemplo, acá tengo un polo a lazo abierto, acá tengo polo a lazo abierto. Estoy tratando, a ver. A ver, me apoyo un poco en el dibujo final para darle a ustedes, para que lo puedan ver con mayor claridad. ¿Ven que la rama turquesa sale de acá y la rama verde sale de acá y en un punto la cosa se quiebra y salen para ahí? Es como que viene la roja por acá y viene la verde por acá, ¿sí? O sea, arrancan en los polos a lazo abierto, que tengo acá y tengo acá. A medida que yo empiezo a subir lambda, me empiezo a mover por la roja hacia el eje real y por la verde hacia el eje real. Lo mismo con la turquesa que está por ahí y no sé si me estoy olvidando alguna, y la azul. La cosa es que en un punto la verde y la turquesa coinciden en el eje real. O sea, en algún punto esas raíces que empezaron a moverse a medida que yo subí lambda, empezaron a moverse, hacen así y se cruzan en un punto del eje real. Bueno, en ese punto se va a producir un episodio de raíces dobles. O sea, tanto la verde como la roja se van a encontrar ahí. Entonces, si
inicialmente tenía menos 2 más menos j, la cosa va a ser tac, y en ese punto que es, no sé, menos 1,7, más o menos, estoy tirando por ahí, raíz doble. Bueno, Diego les mostraba hoy la ecuación, la formulita. ¿Sí? Que creo que Diego en la teoría lo hizo de otra manera, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, llegan a una fórmula que es muy... O sea, que es la misma fórmula, pero vista de otro lado. Perdón, es un poquito lento esto, disculpen. Acá está la derivación de cómo está hecho acá, que es fácil. La cosa que llegás a esta fórmula que está acá. A ver si mejora. No. Sí, mejorado. Llegás a esa formulita que está ahí. La derivada de, acuérdense, D es el denominador de F. La derivada de por M menos D por la derivada de M. Sobre D cuadrado. Pero como es igual a 0, el D cuadrado lo pierdo. Entonces me quedo con la parte de arriba. Me quedo con ese que está ahí. Esa formulita. Ahora lo voy a repetir. Sé que puede ser, sé que suena confuso, sé que es confuso y que suena raro. Pero llegué a esa formulita. Resuelvo esa ecuación que está ahí. Resolvés esa ecuación que está ahí. Y en este ejemplo, acá está hecho con los números, con todo. Está hecho absolutamente todo. Está hecha toda la cuenta. Llegás a este polinomio que está acá. Ahora va a mejorar, no me quiero apurar. Llegaste a ese polinomio que está ahí. Y resuelvo esa ecuación. Resuelvo esa ecuación y me va a dar 4 puntos. ¿Sí? Polinomio de grado 4 igualado a 0 me da 4 raíces. Bueno, esto se acuerdan como en física que a veces le daba una velocidad compleja, por ejemplo. Hacían un problema y le daba que el proyectil tenía velocidad 1 más j. Bueno, como no tiene sentido físico, ustedes lo descartaban eso. Bueno, acá pasa lo mismo. Como vos sabés lo que te tiene que dar, sabés que te tiene que dar puntos en el eje real, porque esos puntos en el eje real van a ser raíces dobles. Bueno, vas a buscar dos cosas. Primero, que estén en el eje real. Segundo, que pertenezca al lugar de raíces. Entonces vos resolvés eso. Y te da esto que está acá. S1, S2, complejas conjugadas. Yo estoy buscando puntos en el eje real, porque es donde el lugar de raíces se va a chocar, va a generar una raíz doble y va a ir para otro lado. S1, S2 no están en el lugar de raíz. O sea, perdón, no están en el eje real. No están en el eje real, no tienen sentido práctico, vuelan. Este número que está acá, S3, menos 1,53 y S4 menos 0,69. Acuérdense, menos 1, anoten por ahí. Menos 1,53 menos 0,69. Menos 1,53 menos 0,69. Voy acá. Menos 1,53. ¿Está en el lugar de raíces? Y está por acá, sí. De hecho está cerquita del centroide. Está acá. O sea, menos 1,53 está en el lugar de raíces. Ahí hago una marquita. Ahí voy a tener raíz doble. Lo marco. Menos 0,69 también está en el lugar de raíces. Acá voy a tener otro episodio raro. Lo marco. Eso está hecho por acá. Pero me dormí y no puse los parte del eje real. O sea, los dos puntos pertenecen al lugar de raíces. Bueno. Puntos de bifurcación, ángulo de salida, ángulo de llegada.
Esto puede ser un poco confuso. Si tenemos tiempo, Diego, el jueves hago otro ejemplito de esto y hago las cuentitas. Pero Sí, ahí es donde más o menos, digamos, donde todos cometen el error siempre. sí. Sí. Así que esto lo reforzamos, hacemos más la cuentita, porque me parece que para hoy es bastante información, pero lo decimos, aunque sea medio rápido lo decimos, pues ya estamos casi llegando. Ángulo de salida, ángulo de llegada. Ustedes acuérdense que yo les decía, cuando lambda vale 0, voy a estar en los polos del sistema lazo abierto. Y cuando lambda empieza a subir, voy a ir a buscar ceros. Los ceros físicos, o sea, los que existen y los que están en las asíntotas. Ahora, cuando lambda empieza a crecer, yo le estoy diciendo, voy a ir a buscar un 0. Pero voy a salir con cierto ángulo. O sea, voy de nuevo al final para que me entiendan lo que quiero decir. Cuando lambda vale 0, ¿sí? Los polos del sistema lazo cerrado están en las crucecitas. Y cuando lambda vale empieza a crecer, a crecer, a crecer, los polos del sistema lazo cerrado se van a acercar a los ceros. Acá tengo un solo cero físico, es este que está en -3. Pero los otros se van a ir por las asíntotas. Entonces, cuando lambda empieza a crecer, los polos del sistema lazo cerrado tienen que salir con cierto ángulo, ¿no? Para allá, para allá, para allá. Por ejemplo, este es fácil. Este sale por... No le queda otra que salir por la izquierda. Este es fácil, el que está en 0,5. No le queda otra que salir por la izquierda. Ahora, los dos complejos conjugados salen así. Bueno, podrían salir para arriba y volver, para abajo. Podrían salir bien apuntando para el eje real. Podrían salir con muchas direcciones. Estudiemos con qué dirección. Y lo mismo con los ceros. Estudiemos con qué dirección llegan. Entonces, esto es fácil. ¿Por qué fácil? Y acá esto tiene que ver también con la práctica. Si ustedes miran este dibujito, este polo en -4 no tiene, anótenlo y después lo van a procesar, el polo en -4 no tiene otra alternativa que salir hacia la izquierda. Porque no tiene, el único punto del -4 que está en el lugar de raíces es el que sale hacia la izquierda. Entonces, el ángulo de salida para el polo que está en -4 es 180. Polo en 0,5 no tiene otra alternativa que salir con 180. No tiene otra alternativa que salir hacia la izquierda, porque el único lugar del lugar de raíces que está cerquita de este polo en punto 5 es hacia la izquierda. Ángulo de llegada para este 0. No tiene otra alternativa que el ángulo de llegada ser 0 grados, que entre por acá, porque el único punto del lugar de raíces que está tocando al 0S es hacia la derecha. O sea, por acá. Y estos dos que están acá, como ustedes pueden anotar ahí, el lugar de raíces tiene simetría con respecto del eje real, porque los polos son complejos conjugados o son reales, o sea, y si tengo uno arriba, tengo uno abajo, o tengo en el eje real. Con calcular solamente uno me basta. Entonces, ángulo de salida. La fórmula hoy Diego la mostraba ahí bien, la derivó. La fórmula es esta que está acá. Donde θ es, acá una pausa para decirlo despacito, ángulo de salida. En cada polo complejo, sumar los ángulos θ. ¿Qué son los ángulos θ? Desde los ceros al polo. Y luego restar los ángulos φ. Desde los polos al polo. ¿Qué es este embrollo? Miren. Yo les decía, no tiene sentido estudiar el -4, no tiene sentido estudiar el punto 5, no tiene sentido estudiar el -3 como ángulo de llegada.
el único que tiene sentido estudiar son los polos complejos conjugados. Entonces, me paro en el polo menos 2, perdón, 2 más J. Me paro en 2 más J. Perdón, en menos 2 más J. Me paro en menos 2 más J. Ángulo de salida, voy acá, repito. Ángulo de salida, los ángulos θ desde el 0 al polo, los ángulos φ desde el polo al polo. Vamos con los θ. Desde los ceros al polo. Bueno, estoy parado en este polo complejo conjugado que está arriba. Ahora va a mejorar la imagen. Estoy parado en este polo que está acá. El 0 lo tengo acá. O sea, tengo un solo 0 que está acá. Entonces tengo que estudiar el ángulo desde este 0 para acá. Y esto es un triángulo. O sea, menos 3 menos 2 base, 1. Altura, de 0 a 1. Empecé acá por lo phi. Perdí el impresivo. Es confuso. Son las 21:48. Y ya terminamos. Claro, no hice el dibujito del θ, pero lo digo yo. El θ1, que es el único θ que hay, ahora va a mejorar la imagen, tiene base 1, altura 1. O sea, el ángulo a θ1 es, empiezo a contar desde el 0, o sea, yo estoy parado acá, mi circulito para medir el ángulo está sobre el que estoy estudiando. Entonces es 0, 90, 180, ¿sí? 225. Porque estos son 45 grados. Estos son 45 grados acá. Porque tengo base 1, altura 1. ¿Está bien? O sea, si sobre esta tengo 45 grados, 225. No me acuerdo cómo lo hice acá. Estoy buscándolo. Acá están los 45 que les decía recién. Ángulo de llegada. Perdón. Acá me confundí yo. Esto es lo que pasa siempre. Me pasa a mí porque estoy cansado. Vamos, pues disculpen. En cada polo sumar el ángulo desde los ceros al polo, no desde el polo al 0. Lo estaba diciendo, lo hice al revés, perdón. Desde los ceros al polo. ¿Qué quiere decir eso? Vengo acá al dibujito de recién. Lo veo. Desde el 0 al polo. O sea, estoy parado en el 0. El ángulo que veo hacia el polo, ¿sí? Son 45 grados. Porque lo mido desde el 0. No, estaba diciendo cualquier cosa. Desde el 0, miro el ángulo al polo y son 45 grados. Es súper fácil. Ese es el θ1. ¿Está bien? Otro θ no tengo porque tengo un solo 0. Los phi, que son desde los polos al polo, fíjense, desde los polos al polo, bueno, tengo, por ejemplo, el φ1 es desde el menos 4 al polo. Entonces, del menos 4 tengo
menos 4, menos 2, base 2, altura 1. Base 2, altura 1. Tengo que estudiar el ángulo desde phi mirando el polo que estoy estudiando. ¿Sí? No es desde lo dije al revés yo porque es la confusión más común. Desde el del menos 4 miro el que estoy estudiando. Y el ángulo ese es calcular el ángulo phi 1, el de geometría básica. Entonces acá está el dibujito hecho. Menos 2, bla, 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 tangente, me da 26,56. 26,56. Entonces... Damián, perdón. Sí, Franco. Quizás lo dijiste, pero no presté atención. ¿Por qué te paras sobre ese polo, digamos? Porque lo tengo que hacer con todos. O sea, yo estoy estudiando Ah, ok. el ángulo de Está. salida, de este polo que está acá. El que está en menos 2 más J. Lo hacen El todos ángulo- después. Claro, pero es fácil, porque en realidad tengo que estudiar ese solo, Franco. ¿Por qué? Porque el ángulo de salida del punto 5 es hacia la izquierda, 180. El ángulo de salida del menos 4 es 180, hacia la izquierda. Porque no te queda otra. Porque el único lugar de escapatoria que tienes es por ahí, por la parte del eje real. Y el de abajo, el ángulo de salida del polo complejo conjugado con parte imaginaria negativa, es el simétrico del de arriba. Por simetría con respecto al eje real. Entonces con estudiar este alcanza y sobra. Bueno, te estudias este triangulito que está acá y te da que el ángulo phi 1 es 26. Te estudias el phi 2, el jueves lo hacemos con más detalle, te estudias el phi 2, te estudias el phi 3, te estudias el tita 1 y sumas todos los titas menos todos los phi y te da este que está acá. Menos 48 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo acá. Que si yo me paro en el ángulo, en el polo, menos 2, más J, el lugar de raíces sale con 48. O sea, sale con menos 48 para abajo. Y lo que les decía, el otro no lo estudio, el otro me da más 48. Por simetría con respecto al eje real. Lo único que me está faltando, que lo dejamos para el jueves, es ver con qué valor de K, o de lambda, con qué valor de lambda, el lugar de raíces pasa a estar todo en el semiplano izquierdo a todo en el semiplano derecho. Quiere decir cuando se pierde la estabilidad del lazo cerrado. O sea, si alguna de las raíces del lazo cerrado cae en el semiplano derecho, el sistema es internamente inestable. O no es internamente estable, perdón. Bueno, me falta ver el K que me va a garantizar todo estable, todo inestable. Lo pueden mirar ustedes, estaría súper bien si le pegan una miradita antes de empezar la clase del jueves. Pero es el criterio Ruth-Hurwitz que ustedes ya hicieron. Cuando combinan toda la información de todas estas reglas, el último paso es el lugar de raíces, dibujar. Entonces tengo las asíntotas, más 60, menos 60 y 180. ¿Las ven acá? Los puntos de bifurcación y los valores de K para los cuales el sistema es internamente estable o no internamente estable. Bueno, esto fue todo. O sea, me pareció que estaba bueno hacer un resumen de la teoría antes de empezar el ejercicio, para pues, si no, no tiene sentido. Nos vemos el jueves. Estoy medio sin voz, me estoy quedando sin voz. Así que bueno. Diego. Nos vemos el jueves y seguimos con este tema. Muy bien. Bueno, Hasta jueves. saludos. Chau, Buenas chau. noches.